Oigan, pero no solo venimos a quejarnos del calor. Bueno, ya les dimos una nota. Ahorita hay mucho que contarles, sobre todo las internacionales. Les tengo que decir que hay cosas bien interesantes. Pero tenemos una invitada especial en esta edición de Chismecito Cultural que nos viene a contar sobre un editorial que nos gusta mucho y bueno, una nueva era de este editorial que ahora trae cosas nuevas para México y es Akal. Entonces, aquí sí me echan la mano, por favor, para Ay, es cierto. Se nos olvida la situación de... Se les olvida que ahora hay una maldita lisiada en no este dijimos programa. maldita, quedamos como... ¿Cómo era? Es que dije bendita lisiada tampoco, porque... Triste lisiada. Triste lisiada, dijiste. Triste lisiada. Exactamente. Bueno, pues ahora que ya puedo escuchar a nuestra invitada, ya la puedo presentar. Es Adriana Romero Nieto. Ella viene de Editorial Akal. Y aquí, Juanpi, si me permites, porque ya ven que solo tengo un brazo. Pues nos viene a contar sobre 3 libros. Así que, pues Adriana, bienvenida a este espacio. Me voy a quitar pues el muchas micrófono. gracias. Sí me ven bien. Tengo ahí la impresión de que mi te vemos perfecto. Borrosa. Okay. No, te vemos bien. Ya. Okay, sí, justo te iba a decir que a lo mejor estaba ahí medio... De penacho. Pero sí, ya se ve bien. Ok, perfecto. Pues bueno, pues primero muchas gracias por invitarme. Gracias por el espacio. Pues muy contenta de estar con ustedes. Y yo también me quería quejar del calor, pero bueno, no voy a Tú hablar te puedes quejar. Sí, quéjate. del calor también. Pero bueno, más bien vengo aquí como a hablarles, como dijo Beca, de Ediciones Akal, Akal México en particular, que bueno, para quien no nos conoce, Akal es una editorial que, digamos, surgió en España en el 72, la fundó Ramón Akal, que todavía vive, y luego tiene otras 2 filiales, una en Argentina y una en México. En México somos los segundos, un poco los primogénitos. Y luego surge Argentina, ¿no? Entonces, nosotros en México tenemos una pequeña producción editorial, pero también, obviamente, distribuimos los libros que nos llegan publicados en España, ¿no? Y también en Argentina. Y en ese marco están estos 3 libros que ustedes mostraron, y que de hecho yo los escogí porque me parece que son los 3 libros que hablan del espíritu de la editorial, y que eso también es algo de lo que quiero, digamos, mencionar. Oye, y perdón, Adriana, sí, pero también creo que es muy importante decir que además son libros súper vigentes a los temas coyunturales del momento, ¿no? Exacto. Palestina, sí. Feminismo. Sí, digamos, son temas, digamos, precisamente también por eso también los seleccionamos y se están publicando en el catálogo. Para quien, si alguien alcanza a ver, es justamente Historia de la Palestina Moderna. A ver, vamos a acercar ese primero. El que tiene Horacio, ¿no? Ahorita les hablo un poco más de ellos, primero los menciono. Perdónanos, Adriana, no solemos ser tan caóticos. No se preocupen. Pero la que le sabe al manejo del libro trae su manita malita. Exacto. Sí, bueno, sí, ya me enteré, pero bueno. Pero bueno, ¿nos querías hablar de esto? Historia de la Palestina moderna. La Palestina moderna. Esa es la 3ª edición. Obviamente, pues, obviamente y por desgracia, es un tema que sigue presente y posiblemente seguirá presente por un rato, esperemos que no mucho. Pero el autor se llama Ilan Pappé, es un autor de origen judío. De hecho, él, digamos, cuando escribe el libro, una parte dice que está viviendo en Haifa, de hecho es profesor ahí en la Universidad de Haifa. Él incluso menciona que su lengua materna es el hebreo, y él es un profesor de historia de la Universidad de Exeter, ¿no? Del Reino Unido. Y él, lo que le interesa con este libro es hablar de el surgimiento de este pueblo que está, digamos, creado por 2 pueblos. Y habla justamente de la historia de Palestina desde el siglo, digamos, empezando del siglo XIX, si no es un poco antes, y va hasta lo que empieza a pasar ahora en el 2023, ¿no? Este evento donde, digamos, lo que sucede de la invasión de Hamas al territorio en Israel, ¿no? Y lo que ocasionó este nuevo conflicto.
Y bueno, es un recorrido bastante complejo, bastante puntual. Sí, para que a alguien, si lo puedo ojear, la primera parte es una cronología muy, muy extensa, donde va dando año por año cada uno de los acontecimientos, no solamente de ese territorio, sino también acontecimientos internacionales que tuvieron una influencia de lo que pasa, en lo que sucede ahorita en el conflicto Israel-Palestina, ¿no? Entonces nos hace como ver toda la complejidad. Y perdón, el libro empieza en el siglo XVII, perdón, justamente desde el dominio otomano, ¿no? Desde las guerras ruso-otomanas. Entonces, justamente eso, se va muy atrás, luego sigue con las invasiones rusas, luego la invasión de Napoleón, cuando Napoleón invade Siria, Egipto, Palestina, ¿no? Luego sigue obviamente con la creación de algo que se llama la Sociedad Londinense para la Promoción de la Cristiandad entre los Judíos, que obviamente habla de este momento en que todos los judíos tenían que convertirse. Entonces, sigue obviamente con el Tratado de Londres, obviamente habla también del terremoto que surge en Palestina en el 26, ¿no? Porque obviamente también eventos que tienen que ver, eventos geográficos, también influyeron en cómo se creó este territorio. Habla obviamente de la proclamación del Estado de Israel, ¿no? De todo este involucramiento que tuvo el Reino Unido, ¿no? Él como ciudadano Reino Unido en la creación también del Estado de Israel, ¿no? Y hace un recorrido que a mí me parece que es bastante acrítico, ¿no? Es un recorrido que creo que es muy, digamos, muy visto desde afuera, digo, sin hacer un juicio de valor. Obviamente él, digamos, sí menciona, digamos, la tragedia que está viviendo Palestina, ¿no? Pero lo que le interesa es que se analice desde una perspectiva histórica. Y de hecho él cuenta en la introducción que este libro surgió, aparte de cuando, como dije, que él estaba en la Universidad de Haifa, y cómo sus alumnos, que eran judíos y palestinos, o sea, tiene una clase con ambas poblaciones, le dijeron que querían que les diera una clase sobre el tema. Y entonces es desde donde él empieza a cocinar en su cabeza este libro, ¿no? Entonces yo creo que ahorita, porque se está diciendo mucho del conflicto y además están diciendo muchas cosas que están muy polarizadas, como en todos las guerras de este tipo, yo creo que para que alguien que quiere tener la información dura y la información objetiva es esencial, ¿no? Para no hacer como emitir juicios de valor, digamos, gratuitos y fáciles y demás, ¿no? Entonces, me parece, y es un libro que habla mucho también del espíritu diacal, ¿no? Que es justamente el espíritu diacal es generar pensamiento crítico, ¿no? Eso es algo que nos interesa mucho. Yo ahorita estoy dándole una ojeada rápida al de Historia de Palestina Moderna y, o sea, me llama también mucho la atención, no solo que los títulos publicados dentro de esta colección de historias, perdón, es que yo me quité el micrófono, que la colección de historias está bastante interesante porque justo son la historia del continente africano, de Sudáfrica, de Egipto, de Túnez, Marruecos, Irak, Arabia Saudita, India, Japón, Chile, ¿no? Son como naciones de las que normalmente no conocemos la historia, no tenemos como tanto acceso y que la importancia de estos territorios, en este caso de Palestina, pues es importantísimo y es básico para entender la actualidad del día a día de lo que vivimos, ¿no? Y dentro de la cronología que marca el libro, me llama mucho la atención encontrar la mención de Rusia, de Crimea, de Moldavia, ¿no? Dentro de la historia de Palestina me llamó mucho la atención y que son conflictos que de cierta manera siguen vigente hoy. Pues es que son problemas históricos que vienen de muchísimo tiempo atrás. O sea, este problema entre Israel y Palestina no surge con lo que pasó en octubre, sino en realidad, o sea, a ver, tienes ahí un sitio donde tienen un sitio muy importante, las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo. Pues o el sea, sitio fundacional. Pues sí. O sea, es un tema bien complicado y siento que no hay mucha bibliografía para acercarte a ese tema. Y yo lo digo porque en la universidad yo llevé la carrera, la materia de Oriente Medio y había muy poca bibliografía para estudiarlo. Y creo que este es un libro muy preciso que vale la pena revisar, no solo por los acontecimientos que están pasando ahorita, sino en general por
entender el mundo y estos poderes imperiales lo que han hecho. Y sobre todo lo que decía Adriana, entenderlo sin toda la politización, o bueno, leerlo, acercarse a él sin toda la politización, la polarización que se ve hoy en día, ¿no? Que a veces es bien difícil saber como que por qué lado te vas, ¿no? ¿A quién le crees? ¿Quién está exagerando? ¿Quién está dando la información correcta? ¿Cuáles son las fuentes confiables? Y creo que frente a eso, pues hace falta textos como este. Sí, sí, es correcto. O sea, bueno, hablando justamente de esta colección, es verdad lo que dicen, ¿no? Es una colección que se centra en estas regiones del mundo que son poco, digamos, poco conocidas, ¿no? Y, por ejemplo, porque uno de los espíritus de Akal es hablar mucho de lo de colonial, ¿no? Que son esos territorios que han sido ocupados por potencias importantes, ¿no? Y cómo se construyeron a partir de esta colonización, ¿no? En este caso, pues Palestina, o sea, como ustedes lo decían, ¿no? La influencia de Rusia en Palestina fue muy importante, ¿no? Entonces, es como incluso Rusia empezó a marcar esta división de territorios, esta división de poblaciones, que bueno, que hubo un momento que en el Imperio Otomano, como ustedes dijeron, las tres poblaciones centrales, los cristianos, los judíos y los musulmanes, vivían en relativa paz, ¿no? Uh-huh. Y el libro un poco lo menciona, diciendo cómo cuando incluso Occidente empezó a involucrarse, las cosas empezaron a quebrarse, ¿no? Entonces ahí vemos justamente también el peso que Occidente tiene, o las naciones occidentales tienen en los otros territorios, y es algo que esto no lo dice en el libro, pero es algo que yo platicaba con mi pareja, que es antropólogo, y otras personas, un geopolitólogo también, y yo le decía, es que todo el mundo está diciendo, bueno, sí, Israel, que yo no, digamos, no le quito responsabilidad a Israel, pero también nadie está volteando a ver al Reino Unido, nadie está volteando a ver a Europa, ¿no? Cuando sí, que el Reino Unido fue quien administraba el territorio, ¿no? El territorio sirio, fueron quienes decidieron darle básicamente a Israel ese territorio, ¿no? Después de la Segunda Guerra, en el 48, ¿no? Uh-huh. Y es cuando muchas de las preguntas es, ¿y por qué no le dieron un pedazo de Alemania, ¿no? A los judíos, ¿no? Entonces es como esa Europa que los quería, bueno, sí, los vamos a proteger, pero no los queremos muy cerca, entonces los mandamos por Claro, allá. Como desplazarlos también. Exacto. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido, pues este libro, como ustedes dijeron, es esencial, ¿no? Para que, digamos, evitar estos ahora cuchicheos que son por redes sociales, ¿no? Esta cosa de que... Y entonces decir, bueno, vamos, como tú dijiste, Beca, vamos a las fuentes confiables, ¿no? Vamos a revisar. Y luego, pues, generemos, obviamente, generemos pensamiento, ¿no? Que eso sí es... Eso es de lo que se trata, ¿no? Claro, la vocación de Akal. Oye, Adriana, nos pregunta Lucero Parra, del Club de Lectura Orizaba, que si es un ensayo o qué tipo de texto. Es un texto histórico, es un texto cronológico, es un estudio histórico, digamos. Entonces, digamos, va en una línea cronológica, pero pues podríamos decir que sí es como una especie de ensayo histórico. No, tal vez yo no lo llamaría ensayo, es un estudio histórico. Es un texto... Digamos, no es académico, aunque acá tiene un espíritu mucho de publicar libros académicos, es para público general, pero tiene esta perspectiva de estudio, del rigor académico sin ser pesado, ¿no? Eso es muy bueno para acercar a la gente a este tipo totalmente. de temas. Y yo tengo una pregunta. A ver. ¿Dónde lo puedo encontrar? Pues está en todas las librerías. Ahí puedo hacer comerciales, puedo decir marcas o están vetadas. Pues no, sí, mira, nadie nos patrocina. A ver si así se animan a darnos una lanita. Pues están las librerías conocidas que son Gandhi, acá distribuyen Gandhi, El Sótano, Los Péndulos, o sea, luego en pequeñas librerías, pero pues básicamente si digo Gandhi, lo pueden encontrar, al menos en la Ciudad de México y en otras ciudades donde haya Gandhi. Sé que no hay en todo el país, pero donde haya, ahí lo encuentran. Oye, ¿y tienen sitio web ustedes donde también se puede comprar? Sí, exacto. Tenemos un sitio web, es www.acal.mx. Ese es el sitio de México. Está también el sitio de España, que es www.acal.com.
pero nuestro catálogo, digamos, nacional, donde está distribuido este libro, ahí lo pueden comprar en línea y se les manda y sin problemas, ¿no? Ok, acal.mx. Exacto, sí. Y de hecho nosotros preferimos que nos compren en línea porque que no me escuche Gandhi, pero así no tenemos intermediario. Exacto. Oye, pero ojo, no pongan .com, es acal.mx, porque a lo mejor puede ser que eso luego es una confusión importante. acal.mx. Ya se los pusimos en los chats para que le den clic y vayan a comprarse el libro de una vez. Perfecto. ¿Y distribuyen en todo el país? Porque como bien decías, Gandhi y estas librerías luego no están en todas las ciudades. Sí, distribuimos en todo el país, ¿no? Básicamente en todo el país. Estamos, pues, digamos, esperamos después expandirnos más comercialmente, pero sí. Buenísimo. Oye, y nos traías otro libro, un libro rojo que me llama mucho la atención, Críticas anticapitalistas. Sí, sí, bueno, justamente es rojo, como han notado tal vez quien conozca la editorial, casi muchas de las portadas de la editorial son rojas, y es porque la editorial es muy roja en todos los Te lo iba a preguntar. En el metafórico y en el literal. Insisto, quien nos conozca sabe que somos una editorial de izquierda. Digamos, está fundada Ramón Acal por un espíritu, obviamente él tuvo cierta persecución de los franquistas, entonces de ahí hay esta intención de hacer libros que abran la mente y el espíritu, como decía, pero siempre desde una perspectiva de búsqueda de justicia social, de hablar por aquellos que no tienen voz o darle espacio, y también de hablar estos temas que también ahorita están como muy, muy en boga, pero que son necesarios, ¿no? Y en ese sentido está Crónicas Anticapitalistas. Ese es un texto también de muy fácil lectura. Aquí, como digamos, básicamente, como se dice, son crónicas, entonces se habla justamente de todos estos temas que están en las redes sociales, ¿no? El capitalismo, digamos, visto desde la perspectiva ecológica. Por ejemplo, tiene un capítulo que habla sobre el COVID, ¿no? Por si ya no se nos había olvidado el COVID. De cómo, justamente como con lo que pasó mucho durante la pandemia, ¿no? Que se decía, no, el mundo va a cambiar, el capitalismo está cayendo, el capitalismo ya no está funcionando, es momento de que el mundo voltee y busque otra forma, otra forma económica, social, ¿no? Sobre la cual basarse, ¿no? Que, bueno, finalmente no sucedió, ¿no? Pero es un libro que habla de todo esto, de cómo el capitalismo es todo ese entramado que afecta a la economía, a la desigualdad social, como ya dije, a la ecología, incluso a nuestros momentos cotidianos, ¿no? Entonces son pequeños capítulos. De hecho, quiero como mencionar algunos, por ejemplo, de los títulos que vienen en el índice. Denme un momento. Oye, en lo que buscas el índice, fíjate que me llama mucho la atención que justo antes de que entraras con nosotros, aquí Quique M estaba hablando del ecosocialismo en el chat de YouTube, que dice, representa un sistema político que articula la buena gestión de los ecosistemas y una cogestión de la sociedad equitativa y armoniosa. Justo estos temas que dices que de pronto se están empezando a poner sobre la mesa en esta búsqueda por nuevos sistemas, ¿no? Sí, exactamente, y sistemas que ya estamos viendo que son urgentes, ¿no? Por ejemplo, esto ahorita que hablamos del calor, volviendo un poco al calor. Eso. Digamos, esto que está pasando, pues obviamente es el cambio climático, ¿no? Y el cambio climático está muy vinculado a la explotación del capital, a la acumulación de riqueza. La redistribución de la riqueza es urgente. Exacto. En detrimento digamos, del planeta, ¿no? Entonces es como, vamos a producir, y por lo tanto vamos a seguir consumiendo, ¿no? Sin importar que pues, ya no haya bosques, que nos estemos acabando el agua, que se esté derritiendo el polo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí son temas, digamos, que yo creo que conviene que todos tengamos muy presentes. Y, por ejemplo, este libro, habla de la financiarización del poder, ¿no? Obviamente como el dinero es un tema que a todos los, digamos, a las grandes potencias, bueno, en general al mundo capitalista, es algo de lo que nos rige, lo que nos mueve, ¿no? Habla obviamente del socialismo y de la libertad, de la importancia de China, ¿no? Ahí también habla un poco de geopolítica, de cómo lo que le llaman todos estos poderes que están teniendo Asia actualmente, ¿no? En la economía mundial, ¿no?
y que también están influyendo en cómo se está perfilando un nuevo capitalismo, porque obviamente sabemos que China bueno, es en teoría no es capitalista, ¿no? Digamos, es comunista, pero tiene una economía perfectamente capitalista, ¿no? Sí. Entonces, como estos modelos, cómo se van perfilando, ¿no? Y bueno, me parece que también es un libro que habla de estos temas también muy urgentes, ¿no? Y que pues ahorita se están también surgiendo, ¿no? Sí, no, está buenísimo. Y además me parece que es de muy fácil lectura. Es justo lo que iba a decir. Sí. Sí, eso es lo que nos interesa. De hecho, sí tenemos libros densos, no Sí. mentiré. Pero bueno, pero estos son unos, de hecho, justamente escogí estos 3 ejemplos que me parece que son para todo tipo de público, que se pueden leer fáciles y que yo creo que pues es urgente que todos los leamos y hablemos de ello, ¿no? Ujú. Yo ya estoy pensando que desaparezcan de esta casa Ajá. al menos 2. Pues el tercero seguro que también vas a querer desaparecértelo, que también es un tema pues caliente ahora, ¿no? Los feminismos. Feminismos, la historia, que también me parece algo bien importante, Adriana, porque creo que ahora que se está discutiendo mucho que si es una cuarta ola, ¿no? Que si está más radicalizado el feminismo actual que antes, pues siempre es importante voltear a ver la historia de estos movimientos y entender un poco de dónde parten, ¿no? Y que surgen otros tipos de feminismo, ¿no? Sí, como exacto. el transfeminismo. Sí. Sí, justamente este es un libro, digamos, no es un libro para principiantes, aunque tiene bastante, digamos, tienes bastantes dibujos y, digamos, si tiene algunas viñetas y cosas así, digamos, en ese sentido es didáctico. Sí. Pero es básicamente es un libro, sería de hecho en la introducción se menciona, es una genealogía feminista, ¿no? Entonces, la que le interesa a las autoras es crear una memoria histórica de las mujeres. Y entonces hace todo un recorrido también como el primer libro de historia palestina. No, está bien. No, pero quiero verlo. Perdón, es que estaba leyendo atrás. Perdóname, te lo quité. Es que dice una cosa muy interesante. O sea, me gusta la contraportada porque dice, ser feminista es la única opción decente de nuestro mundo. En un contexto en el que el género determina una desigualdad estructural, la neutralidad no es una opción realista. O se está en contra del patriarcado o se contribuye más o menos activamente a perpetuarlo. Y aunque hay muchas formas de reinterpretar esta afirmación, cualquiera que se defina como feminista estará de acuerdo en algo. En un mundo feminista, tus genitales no determinarían tu destino. Qué fuerte. Es muy... Todo lo que dice este parrafito es muy interesante, es muy pertinente, fácil de entender. Sí, creo. y efectivamente, pues resume también un poco esta famosa cita de Rosa Luxemburgo, ¿no? Que dice, no se puede ser de izquierda y no ser feminista. Uh-huh. Entonces, como dicen en el lenguaje coloquial, va junto con pegado. Oye, pero sí es un libro como muy visual y eso me gusta mucho. Sí, es un libro muy visual. También, como digo, no es exactamente un libro introductorio, o sea, no es un libro para principiantes, porque existen ya varios libros que no voy a mencionar porque son competencia. Otros libros que se llaman para como principiantes en el feminismo. No es exactamente así, aunque tiene un espíritu, sí, digamos que va recorriendo la historia del feminismo y de los feminismos, porque creo que es importante decirlo en plural, ¿no? Sí. Y en ese sentido es, como yo decía, es muy didáctico, ¿no? O sea, por ejemplo, primero habla de qué es el feminismo y de los grandes temas del feminismo, ¿no? O sea, por ejemplo, hablo de la educación, de la participación política, de la violencia machista, de los derechos sexuales y reproductivos, del amor, de la salud, de la economía y el trabajo, ¿no? Luego pasa a hablar, por ejemplo, de los orígenes del patriarcado, ¿no? Ahí hace también, o sea, se va muy atrás, ¿no? Habla primero de lo que eran las sociedades recolectoras y las sociedades, y las sociedades cazadoras. O sea, se va hasta los momentos protohistóricos, ¿no? Para ver cómo se conformaron estos roles que ahora se consideran roles de género, ¿no? Fíjate que eso me llamó la atención porque, bueno, como historiadores siempre nos dicen que tienes que ser cuidadoso con eso, ¿no? Que puede ser anacrónico, que no puedes hablar de feminismo antes de que existiera
el término como tal. Entonces me llama la atención que aquí se van a Egipto, se van a Grecia, se van a la Edad Media. Entonces, bueno, eso también creo que es interesante para entender los procesos pues que finalmente dieron como resultado el momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? Aunque estrictamente no puedes hablar de feminismo en esa época. Sí, claro, pero son como, exacto, las bases es como lo que decíamos en el libro Historia de Palestina, ¿no? Son Exacto. estas bases que fueron conformando una estructura social, ¿no? En este caso podríamos decir la estructura patriarcal, y que luego obviamente ya se empieza, como dices, Beca, se empieza a introducir el término feminista, ¿no? Feminismo, ¿no? Oye, sí, fíjate pues, que aquí Itzan Naomi nos habla de una de las autoras de este libro, nos dice, Sandra Ferrer tiene libros bien interesantes sobre mujeres y su obra. Sí, de hecho todas las autoras, bueno, la coordinadora que es Rebeca y las otras, digamos, autoras, obviamente son autoridades en el tema, ¿no? Eso es algo que también ACAL tiene mucho cuidado. Va a sonar un poco sangrón, pero ACAL no publica cualquiera, en el sentido de que, bueno, hay que, digamos, nos interesa tener especialistas, ¿no? Sí. Porque nos interesa tener opiniones sustentadas, ¿no? Y ese es también el respeto también que le tenemos a nuestros autores y, por supuesto, a nuestros lectores. Eso. Sí, eso es bien importante. Sobre todo creo cuando hablas de temas históricos, pues luego la gente llega a conclusiones muy extrañas si no tienen ese rigor, pues sí académico, aunque como bien nos decías, no siempre son libros que tienen un lenguaje académico, ¿no? Pero tienen que tener pues esa disciplina, ese rigor, esa investigación detrás. Y se ve que el diseño editorial además es muy bonito, o sea, entonces cuidan muy el bonitos. contenido, pero también la forma. Y eso siempre hace que un libro sea muy atractivo y que lo quieras comprar. ¿O no, Sí, amigos de la chisma? ¿Quién ya tiene la página? ¿Quién ya hizo su pedido? Sí, cuéntenos aquí en los chats, ¿quién ya anda? Ahora sí que llevando su canastita. Exacto. Oye, Adriana, y cuéntanos también un poco más sobre, digamos, en general, qué tipo de temas pueden encontrar en ACAL, porque aquí lo que hemos visto son temas más históricos, políticos. Entonces, digamos, si alguien nunca ha tenido un acercamiento a este editorial, ¿qué tipo de cosas puede encontrar? Sí, mira, como yo decía, efectivamente somos una editorial de izquierda, entonces, bueno, nuestro autor insignia es Marx. Otro autor y muy importante para nosotros es Gramsci, ¿no? Te publicamos mucha filosofía, pueden encontrar a todos los clásicos de filosofía, de hecho estamos generando una colección que se llama Clásicos de la Filosofía. Entonces, obviamente uno de los grandes autores que, digamos, de hecho se festeja de este año, que es Kant. También tenemos, por supuesto, a Hegel. Tenemos también a clásicos de la literatura en general, digamos, de la literatura francesa, de la literatura europea, ¿no? Sobre todo en España, eso no los hacemos tanto en México, pero en España hacen unos libros, unos clásicos visuales, que visualmente son muy bellos, son digamos, de tapa dura, grandes formatos, que sobre todo son más para coleccionistas. Y también, obviamente, tenemos libros, sí, como tú lo dijiste, sobre la política. Es un tema que nos interesa mucho porque, bueno, pensamos que lo político tiene mucha incidencia, digamos, en cómo se configura el mundo. Y también, pues, muchos libros, sí, como decía yo, académicos, históricos, pero no históricos, digamos, o sea, históricos con un pie en análisis social, ¿no? O el análisis político. Entonces, básicamente eso es lo que conforma nuestro catálogo. Digamos, es un catálogo muy, muy amplio. Digamos, quien puede entrar a la página verá que tenemos libros, digamos, somos una editorial humanista a final de cuentas, ¿no? De literatura, digamos, por ejemplo, literatura nueva, eso sí no publicamos, como decimos, somos más de clásicos y de ciencias sociales, ¿no? Sí, por ahí veo a Charles Baudelaire, por ejemplo, ¿no? Hablando de estos clásicos. Exactamente, sí. Entonces, los clásicos sí tenemos, digamos, tenemos a casi todos, ¿no? Como dijimos, lo que sí, pues vamos a cuidar también mucho que nuestro catálogo sea de calidad de los autores, pero también, digamos, somos también muy cuidadosos en lo que se dice, ¿no? Como dijimos, tampoco nos interesa
Nos interesa también promover el pensamiento, como decía, de la igualdad social, del feminismo, la igualdad de género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sí, no van a encontrar un libro que va en contra de sus principios, ¿no? Eso seguro. Uh-huh. Oye, y también vemos aquí en la página que tienen incluso hasta títulos infantiles. O sea, no todo es tan serio como hemos estado platicando. También hay espacio para la diversión. Sí, eso, perdón, que ya mi colega editora ya me iba a regañar si no lo mencionaba, qué bueno que lo mencionaste. Sí, de hecho lanzamos la colección de infantil recientemente, es una colección más o menos nueva, ¿no? Ajá. Pero que está teniendo muy buena recepción. Oye, es que son muy bellos sus libros infantiles. Sí, tenemos unos libros infantiles muy bonitos, desde historias breves, ¿no? Que algunas historias incluso para quien después nos busque. Pero tenemos un libro sobre los gatos, ¿no? Sí. Ese se vende muy bien, que para los que somos fanáticos de los gatos, yo incluida, es un libro muy bonito, ¿no? Y tenemos también, pues, bueno, libros para niños, pero que tienen un mensaje social también, ¿no? Uh-huh. Eso también es algo que nos interesa, pero no solamente eso, también tenemos unos libros infantiles de actividades, que no significa necesariamente que son libros para dibujar, sino es también hacer otro tipo de actividades, digamos, que pueden también abrir, ¿no?, la mente del niño. Y también tenemos algunos, vamos a hacer novedades, algunos de estos libros que se le llaman los pop-ups, ¿no? Estos libros que los abres y sale algo ahí, ¿no? Aquí somos muy fans. Aunque son para niños, ¿no? Pero nosotros los compramos porque nos gustan. Es que son como arte objeto, un poco, ¿no? Sí, oye, exacto. Es muy bello, o sea, no tenemos los infantiles aquí a la mano, pero sí vemos las imágenes de la página de las ilustraciones. Guiño, guiño. Bellísimas. Luego les mando algunos. Y ahí veo que hay uno hasta con ilustraciones de Alejandro Magallanes. De Luis Pesetti, locales de todos lados. Sí, tenemos autores, tenemos autores nacionales, internacionales, autores japoneses, autores, digamos, noruegos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una colección que se inició. Esta, de hecho, colección tiene una particularidad, que aquí fue el conquistado, que fue hacia el conquistador, en el sentido de que esta colección nació en México. Ah, y wow, nosotros se la propusimos a España, ¿no? Cuando normalmente, digamos, la lógica era opuesta, ¿no? Porque obviamente hacer una editorial española, pues entonces las propuestas de colecciones venían de España a México, ¿no? Pero aquí fue al revés. Mira, qué interesante. Pues muy bien, aplausos al equipo mexicano de ACAL. Sí, y aquí menciono, bueno, a dos a una ex compañera que yo no tuve el gusto de trabajar con ella, que fue la creadora de la colección, que es Miriam Martínez, ¿no? Que es una gran editora de literatura infantil. Y ahorita Mónica Romero Girón, que bueno, que parece que es mi prima porque tenemos el mismo apellido, que ella es la actual editora de libros para niños, ¿no? Oye, Che Guevara para niñas y niños, ya lo quiero. Pero siento que va a levantar cejas por ahí. Aquí no. Están en la sección de antihéroes. Me gusta eso de antihéroes. Oye, y Eduardo Galeano, que a propósito de que hablábamos del cambio climático, él desde hace mucho tiempo ya estaba diciendo, oigan, manos, pongan atención a esto, ¿no? Violeta Parra, Clarice Lispector, como... Antiprincesas. Sí. Ay, qué hermoso. Alfonsina Storni... Que luego son personajes que ay, me cae muy gordo a veces como cuidado que tiene la gente con ciertos temas que pues son realidades, como de, no, esta persona no porque se suicidó, y la gente se suicida y es un problema del que se tiene que hablar, y hay cosas fantásticas en las vidas de esas personas. La gente fantástica también tiene momentos difíciles y terminan en eso, y a veces no le hablamos a los niños del trabajo de esa gente por ese momento, y qué bueno que se consideren a estos personajes también, ¿no? Sí, totalmente, sí. Me encanta. Desde la infancia. Oye, Adriana, pues de verdad no sabes cómo te agradezco que hayas venido a platicar con nosotros sobre ACAL, porque la verdad es que es una editorial que nos encanta. Por cierto,
yo desde la universidad soñaba con los libros de Akal porque hay que decir que tienen contenidos de arte también muy interesantes. Sí. Ya no nos dio tiempo de hablar de todos los temas, pero de verdad vayan a cal.mx, van a encontrar algo que les va a gustar, se los aseguro. Y un poco me quedo con lo que nos decías, Adriana, y que creo que es bien importante también para los lectores, es que aquí van a encontrar libros de especialistas, libros bien documentados, bien investigados, con fuentes confiables, como decíamos hace un rato, que en un mundo de fake news, de polarización, donde la opinión y los otros datos a veces parecen tener más peso, pues qué falta hace que haya libros como estos, ¿no? Que nos ayuden a aterrizar las cosas de otra manera. Sí, y pues bueno, pues muchas gracias a ustedes por tenerme aquí, por dejarme, digamos, hablar de esto que a mí me apasiona tanto, que es hacer libros, ¿no? Y sobre todo hacer libros que me interesan, ¿no? Entonces, soy recién llegada acá, tengo apenas 2 meses, pero estoy muy contenta, ¿no? De haberme subido a este barco. Y No, pues muchas gran gracias. incorporación. Nosotros, ustedes no están para saberlo, pero Horacio y yo somos testigos del buen trabajo editorial de Adriana, porque Adriana nos conoció cuando no éramos nada, No éramos nadie. cuando nadie Bueno, nos seguimos aventaba ni siendo un pan. Seguimos en las mismas un poco. Pero... Seguimos sin pan, pero bueno, al menos la gente ya nos ve aquí en YouTube. Exacto. Pues mira, estamos hablando con Akal, entonces como que el pan no se antoja. Exacto. No, sí, nos conocemos desde hace, y de hecho, tuvimos ahí como algunos proyectos que ahí, disculpo también por mi pasado. No llegaron, no pasa nada. No llegaron, Hay que no llegaron, hay proyectos que pero- no llegan a buen puerto y ya no pasa nada, ¿no? Pero los que sí logramos hacer fueron muy lindos proyectos. Sí, estuvieron padres. Sí, no, y pues bueno, pues muchas gracias a los tres, pues es un placer como volver a encontrarlos, volver a verlos. Y bueno, y espero pues que en algún momento hagamos libros juntos, otra vez. Ay, ojalá sería que sí, buenísimo. nosotros puestos. Por lo pronto yo voy a pasar el catálogo en línea para ver si en el museo donde trabajo los pueden distribuir, porque hay muchos temas que van directamente con lo que nosotros Sí, tratamos, esa que es es una muy buena economía, idea. finanzas y sostenibilidad. Y se cuida Perfecto. mucho lo que se surte, se ofrece. Entonces oye, lo voy pues a esa es una compartir porque gran idea. estoy seguro que mi jefe va a querer. Gran No, idea. pues muchas gracias. Yo creo que yo y mis colegas del equipo comercial van a estar muy contentos. Entonces, pues te lo agradezco de antemano y pues las puertas abiertas en ACAL para los tres, ahí cuando también quieran visitarnos. Y pues sí, les mando libros infantiles, luego ahí platicamos. Buenísimo. ¿Cuáles les gustaron? Te mandamos un abrazote, Adriana, y qué gusto vernos por acá nuevamente. Oye, como el meme, Bueno, gracias. que se repita. Gracias. Que se repita. Por Perfecto. favor. Perfecto. Bye. Bye. Bye.